Continuando con el avance y siguiendo también las recomendaciones del INGE, ¿no? Vamos a empezar a hacer un poco más el énfasis en lo que viene siendo la resolución de ejercicios por el método gráfico. ¿Esto por qué? Porque en el primer parcial el ingeniero siempre suele colocar un ejercicio de enunciado, ¿no? Y muchos no hacen este ejercicio. Entonces vamos a resolver el día de hoy unos cuantos ejercicios que están en el texto y también de aquí mismo el INGE suele sacar estos ejercicios, cambiando alguno que otro dato, pero palabras, no mucho los números ni los datos. A estas alturas espero que muchos, bueno, espero no muchos, sino todos ya tengan instalado el Tora. Para los nuevos, para los que quizás recién se pudieron inscribir, como les dije, en el Classroom de la auxiliatura tienen el tutorial para poder instalar este software. No necesitan nada más que seguir los pasos y hacerlo al pie de la letra, ¿no? Así ya van a poder tener el software. Ahí también se indica si es que en algún momento les aparece un error, cómo pueden solucionarlo contactándose conmigo. Yo les paso el número del técnico que está trabajando con nosotros ya desde el año pasado. Le mandan el error y él se los va a arreglar. No les va a cobrar nada, todo está bien. Entonces, vamos a ello y vamos a empezar a ver lo que vienen siendo los ejercicios enunciados que están aquí en el texto. Por ejemplo, este es el texto, es el mismo que yo se lo subí al Classroom también para que puedan fijarse. Y nos vamos a ir exactamente a la página, está aquí arriba, es la página 22 dentro del capítulo 2 y lo que vienen siendo los ejercicios de la sección 2.2a. Como pueden ver, estamos aquí. Y si se fijan, ahora algo igual que les quería aclarar acerca de justamente esto. No voy a nombrar, pero hubieron como 4 personas que entraron sin su correo institucional. Claro, conmigo no hay ningún problema. Es más por la facilidad de que las clases empiecen rápido. Con el ingeniero tienen que estar obligatoriamente inscritos con el correo institucional porque él no les va a aceptar. Ahí aparece tal persona ajena al dominio de la universidad quiere unirse. Entonces el INGE les va a rechazar. Ya he estado haciendo esto en estas clases y no es bueno, porque para cuando quieran entrar al examen y les pueda tomar lista, les va a rechazar y no van a aparecer en el examen, por lo tanto no va a revisar su examen. Intenten entrar con su correo institucional siempre, tanto a las clases del INGE como a las mías. Como yo les puedo aceptar, no hay ningún problema. Pero eso, por favor, hay muchos que me dijeron que no han visto dónde estaba el enlace del Meet, etcétera, etcétera. Eso estaba en el Classroom del INGE, en el tablón. Ya, cito como detalle, por favor. Ahora, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio número 4, que está aquí en este PDF, que es en el texto. Si ustedes se fijan, es un ejercicio que no parecería muy complicado, solamente nos muestra una tabla y parece algo implícito. Bueno, todo está en realidad explicado de manera implícita, pero nosotros lo vamos a explicar de mejor manera. Y vamos a dar el significado a cada una de las partes de la tabla para que puedan armar sus ecuaciones de restricción, desarrollar su función objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos nuestro ejercicio. Listo. Entonces lo vamos a ir leyendo paso a paso para poder analizarlo de mejor manera. Listo. Entonces aquí nos dice, una compañía que funciona 10 horas al día, hasta aquí ya tenemos una restricción, simplemente lo vamos a subrayar, fabrica 2 productos, aquí también está fabricando 2 productos en 3 procesos secuenciales. Aquí vemos un punto seguido, ¿no? Entonces hay que analizar punto seguido, punto aparte. Nos están diciendo de que una compañía funciona 10 horas al día. Esas 10 horas al día ya son una limitante, ¿no? No nos está diciendo de que trabaja 24 horas, nada, solamente 10 horas por día. Después nos dice de que esta misma fábrica fabrica 2 productos en 3 procesos secuenciales. Procesos secuenciales entendemos que es uno después del otro. Y ahora la siguiente tabla resume los datos del problema. Nos están diciendo de que en esta tabla tenemos los minutos que se demoran por unidad. Después tenemos el producto 1, después tenemos
simplemente los productos enumerados como 1 y 2, en el que se tardan 10 minutos por unidad en el proceso 1 para el producto 1. Para el producto 2, el proceso 1 demora 5 minutos por unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos de que secuenciales nos da a entender de que es uno después del otro. Entonces tienen que seguir esta secuencia. Y ahora nos dicen la utilidad unitaria es de 2 y 3 dólares respectivamente para el producto 1 y 2. Se pide determinar la combinación óptima de los productos. Ahora aquí, como les había dicho, no tenemos un enunciado muy largo, muy extenso, pero sí tenemos una tabla que nos da todos los datos suficientes. Lo único que tenemos que hacer es traducirlos. Ahora, algo muy importante que tienen que entender es que cuando se está trabajando en fábricas, en productividades, en empresas, algo por el estilo. Perdón, estaba viendo un mensaje que mandaron al grupo. Cuando se tienen estos ejercicios de fábrica, de productividad, etcétera, etcétera, uno, se va a pedir maximizar la producción. Esa puede ser una alternativa, ¿no? La primera alternativa puede ser maximizar la producción. Van a disculpar, mi letra es muy mala, aquí no le pillo el pulso. No, uno puede ser maximizar la producción. En otro caso, ¿qué se podría decir? Minimizar el tiempo de producción. ¿Eso qué va a generar? Una maximización en las ganancias. Cuando menos tiempo demoramos nosotros en realizar algo, somos más productivos, ¿no? Entonces podemos entender de que las ganancias van a aumentar en ese caso. Entonces esa sería la segunda alternativa. Hay muchas veces y muchos ejercicios en los que nos dicen, ¿no? Se pide minimizar el tiempo. Eso directamente va a maximizar la producción, la ganancia. Solamente que muchos por leer hay que minimizar, entonces ponen minimización y el ejercicio ya se les fue para cualquier otro lado menos a la solución óptima, ¿no? Entonces, analizando esos dos casos, tenemos que entender que tenemos que determinar la combinación óptima de estos dos productos, qué cantidades respecto a estas utilidades tenemos que producir para poder tener la mayor ganancia. Porque ahora nos están dando la utilidad. Ya les dije que todo lo que viene representando por ganancia, cantidad, dinero, etcétera, etcétera, esto se va a ir directamente a la función objetivo, siendo estos los coeficientes, ¿no? Entonces vamos a empezar a armar eso. Ahora, tenemos que empezar a definir nuestras variables principales, que en este caso es x1 y también x2. Entonces, ¿cómo vamos a definir que sea x1? Vamos a decir que sea el producto 1. Y vamos a definir como x2 como el producto 2. Perfecto, entonces ya hemos definido nuestras variables principales. Una vez hemos hecho esto, podemos empezar a determinar los parámetros de la función objetivo. Entonces podemos decir lo siguiente. Nuestra función objetivo en este caso es una maximización en z. ¿De qué? De lo que viene siendo, ahora este coeficiente de la utilidad unitaria es 2. En este caso va a ser 2x1. Y en este caso va a ser más 3x2. Porque esta es la utilidad que va a venir siendo el coeficiente de cada una de nuestras variables. Por lo tanto, si ustedes se ponen a pensar, esto sería lo que viene siendo dólares por unidad, entonces son términos de ganancia, ¿no? Entonces a eso es a lo que nosotros queremos llegar, maximizar las ganancias. Ahora esto va a estar sujeto a, o también subject to, en todo caso, ¿a qué? Nos están diciendo de que se trabajan 10 horas al día. Ahora, ¿qué tenemos nuestra tabla? Minutos por unidad. Estas 10 horas nosotros tranquilamente, para evitar no trabajar con decimales o números menores a la unidad, porque si los minutos lo queremos llevar a horas va a ser todo un lío, tranquilamente podemos llevar las horas a minutos. Estas 10 horas, por ejemplo, lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Vamos a pegar aquí de nuevo. Ahora ya tenemos nuestra función objetivo. Bueno, ya, ok,
quería copiarlo, pero bueno, es una maximización en z, que en este caso va a ser 2x1 más 3x2. Perfecto, ahora vamos a empezar a denotar nuestras restricciones, nuestras ecuaciones de restricción. Como habíamos dicho, estas 10 horas nos limitan a trabajar solamente dentro de ese rango. Y si se dan cuenta, al final lo que vamos a obtener va a ser por minutos o por horas o al fin y al cabo en días. Ya tenemos un margen sobre las ganancias que vamos a tener. Ahora, los dos productos en tres procesos secuenciales. Entonces entendemos de que cada uno de estos es un proceso. Ahora, estos son, ¿qué habíamos dicho? Minutos por unidad. ¿Y sobre qué estamos restringidos? Minutos. Claro, estas 10 horas lo vamos a llevar a minutos. Entonces, si se hacen un análisis de dimensiones, solamente nos vendrían a quedar lo que vienen siendo las unidades. Entonces vamos a estar restringidos por cuántas unidades o minutos por unidad en primer caso estamos dispuestos a fabricar en tantos minutos al día. Espero que hasta ahí se haya entendido y vamos a empezar a aclarar lo siguiente. Proceso 1 vamos a entender como restricción 1. Aquí tenemos para x1 y aquí tenemos para x2. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? Podríamos decir que 10x1 más 5x2 sea menor o igual a 600 minutos. Claro, estos minutos no tienen que estar exactamente escritos, pero estos 600 minutos, ¿de dónde salen ahora? Es lo que muchos quizás se están preguntando, que lo acabo de decir. Estas 10 horas lo estamos llevando a minutos para que estemos trabajando en las mismas unidades, porque la tabla nos da valores de minutos por unidad y tenemos que tener en minutos. Si aquí simplemente ustedes colocan las 10 horas, estarían confundiendo términos, ¿no? Unidades. Entonces ahí si el INGE ve, entonces les pone mal. Entonces tienen que tener ese cuidado. Ahora, ¿por qué estamos llevando las horas a minutos y no los minutos a horas? Porque en el TORA no nos dejan colocar valores menores a la unidad. Y a la hora de expresar nuestra respuesta vemos cómo es más conveniente, ¿no? Si explicar en minutos o explicar en horas. Eso ya depende de nosotros. Entonces, el proceso 1 lo podemos traducir en esta ecuación de restricción. Lo mismo podemos hacer para el proceso 2. En este caso tenemos 6 y 20. Entonces es simplemente colocar 6x1 más 20x2 y esto menor o igual a 600. ¿Por qué menor o igual a 600 va a ser igual? El proceso 3 va a ser igual. ¿Por qué? Porque los tres procesos se hacen dentro de la misma fábrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que los tres procesos se están haciendo al mismo tiempo. Nos está diciendo de que los tres procesos son secuenciales, uno después del otro, ¿verdad? Entonces, por eso nos estamos dirigiendo en este parámetro. Ahora tenemos para el proceso 3 los coeficientes 8 y 10. Entonces tenemos 8x1 más 10x2 y esto va a ser menor o igual a 600. Hasta aquí ya habríamos planteado lo que viene siendo nuestra función objetivo y nuestras tres ecuaciones de restricción. Ahora, ¿qué más nos falta? Esto siempre tienen que anotarlo. Tienen que anotar de que x1 punto y coma x2 es mayor o igual a 0. ¿Esto qué es? Está expresado implícitamente, pero nosotros entendemos que esta es la condición de no negatividad. Como les había explicado en anteriores clases, nosotros trabajando en un eje cartesiano solo nos interesa trabajar en esta parte, donde tanto x2 como x1 van a ser positivos en cualquiera de estos puntos. No nos interesa trabajar en ninguna otra parte del cuadrante porque valores negativos en productividad, en ganancia, no nos importan, no nos benefician, no nos ayudan a encontrar algo que nosotros queremos. Entonces, aclarando esto, vamos a entender de que ninguno de estos dos valores van a adoptar valores negativos. Listo. Entonces hasta aquí el análisis y ustedes ya planteando estas ecuaciones de restricción podrían empezar a graficar y empezar a resolver por el método gráfico. Ahora yo aprovecho aquí, si es que ha habido alguna duda acerca del planteo de las ecuaciones de restricción, de la función objetivo, si se ha entendido lo que se ha explicado, si es que hubieran dudas los escucharía.
Damos unos segundos para eso. Bueno, supongo que todo está claro, entonces vamos a continuar. Dentro de esta parte, nosotros ya nos podemos ir directamente a lo que es el Tora. Ahora, bueno, si son primera vez que están viendo y todo, entonces vamos a ir a esta parte de hacer clic aquí. Y dentro de este menú nos vamos a ir a Linear Programming. Después vamos a escoger la opción que dice Go to Input Screen. Después de eso vamos a colocar, si es que gustan, un título al problema, ¿no? Entonces este va a ser problema, es el problema 4. Listo. Entonces, problema 4 de la sección 2.2a, por ejemplo, ¿no? Entonces, número de variables, number of variables, son 2. Y estas constraints son las restricciones. ¿Cuántas restricciones tenemos? Tenemos 3. Entonces, vamos a colocar esos datos. Presionamos luego el botón Enter y se nos va a habilitar la siguiente tabla. Aquí ya viene por defecto maximizar. Si queremos hacer una minimización, solamente hacemos clic y se va a cambiar. No es mucho lío. Entonces aquí son los coeficientes de la función objetivo. ¿Cuáles serán? 2 y 3. Entonces aquí colocamos 2, 3. Pueden mover haciendo tab o con las flechitas de su computadora, ¿no? Entonces ahora para la restricción 1 tenemos 10, 5 y 600. Entonces aquí 10, 5 menor o igual a 600. En caso de que tengan que colocar una mayor igualdad aquí, por ejemplo, en mi caso, este es el teclado que yo tengo en mi computador. Entonces solamente es buscar el logo de menor o igual. Bueno, menor. Si presionan simplemente la tecla va a colocar el menor. Si presionan Shift y esa tecla lo va a cambiar a mayor. O si quieren colocar igual, hacen esto, ¿no? Pero por lo general no vamos a usar mucho la igualdad. Vamos a explicar por teoría qué significa luego. Entonces, aclaración, espero esté todo bien. Vamos a la siguiente restricción, que es 6, 20 y 600, ¿no? 6, 20 menor o igual a 600. La siguiente, que sería 8, 10 y 600. Listo. Entonces yo les recomiendo siempre que den unas últimas revisadas, ¿no? A que todos los datos estén. A veces por colocar muy rápido algunas casillas no se van a llenar, pero en todo caso siempre revisen, ¿no? Entonces vamos al menú de solución y ahora, por ejemplo, aquí me pregunta, ¿usted quiere guardar? Yo le voy a decir que sí en esta ocasión, ¿no? Si es que ustedes quizás quieren resolver problemas de este estilo, etcétera, etcétera, los pueden guardar. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen en alguna carpeta que ustedes conozcan y, por ejemplo, yo aquí simplemente en esta parte voy a colocar problema 2.2a4, ¿no? Lo que es. Después se me va a habilitar el menú de solución y ahora nosotros vamos a ir al método gráfico. Ya saben que con dos variables siempre se va a resolver por método gráfico. Entonces vamos a la pantalla de salida. Pueden graficar haciendo clic directamente aquí, en todo caso. Lo dejé en minimización, miren. Tenía que estar en maximización. Ya, perfecto. Sí, lo voy a volver a guardar en sobreescribir, porque lo guardé mal. Listo, entonces nos vamos a graficar y prefiero yo que ustedes grafiquen de uno en uno. Por ejemplo, vamos a graficar primero la primera restricción para que analicen un poco, ¿no? En el examen directamente van a graficar todo aquí. Después tenemos la segunda gráfica, la tercera. Ahora aquí, si ustedes, por ejemplo, graficamos la primera y la segunda. La primera y la segunda nos limitan a un área, ¿verdad? Tenemos esta área. Si graficamos la tercera restricción, no se afecta esa área. Entonces podríamos decir de que la restricción número 3 está de más, porque no altera o modifica el área factible que se dio por las dos primeras restricciones. Luego nos quedaría graficar lo que viene siendo la función objetivo. Simplemente hacemos clic y va a ir buscando un valor. Como es maximización, va a ir buscando un valor desde el 0 hasta el máximo, que en este caso es el óptimo. Y nos dice de que consiguiendo un valor de x1 de 52
de 52.94 y x2 14.92, tenemos un valor de 148.24. Ahora, ¿eso cómo se traduciría en nuestro ejercicio? ¿Cómo podríamos hacer ese análisis? Porque si ustedes lo colocan así, el Inge ya les va a colocar mal, ¿no? ¿De dónde ha sacado? ¿Qué significa esto? Entonces ustedes tienen que colocarle las unidades que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho que significaba o que se presentaba x1? X1 significa el producto 1 y x2 significa el producto 2. Ahora, entendiendo un poco mejor, vendrían siendo la cantidad de unidades producidas diarias de esto, ¿verdad? Entonces, eso podríamos acoplar a lo que era nuestra variable inicial y podríamos decir que diariamente se producen en esta parte de aquí. Ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Agarran aquí x1, entonces van a decir que es de 14,92, porque en el examen lo tienen que hacer a mano. El TORA simplemente es para ayudarles y para que ustedes grafiquen rápido, vean de dónde a dónde pasa y tracen las rectas, luego digan este es el punto óptimo. Creo que con este color no se nota muy bien, entonces lo vamos a cambiar. Listo, entonces ustedes tienen que decir este es el punto óptimo. Listo, donde x1 va a ser 52.94 y x2 va a ser igual a 14.12. Y ahora, ¿en qué? Ya habíamos dicho de que estas son unidades de producto 1 producidas diariamente y estos son unidades de producto 2 producidas diariamente. Y el Z, que es prácticamente 148.24. Pero en este caso, ¿qué vendría siendo? Dólares al día, ¿verdad? O en todo caso, podríamos colocar... sí, en realidad es eso, porque es la combinación de ambos factores. Podríamos decir son 148 dólares al día. Listo, porque estamos trabajando prácticamente sobre los 600 minutos, ¿no? Los 600 minutos son las 10 horas. Entonces, 10 horas se trabaja al día. Y entonces estaríamos diciendo de que esta producción es al día. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Como les digo, cuando ustedes vayan a resolver este tipo de ejercicios, tienen que plantearlo así, manualmente, y cuando vayan a hacerlo por el método gráfico, ustedes en el examen pueden usar el TORA, pueden usar el Excel, pueden usar lo que ustedes quieran, pero lo que más va a importar es la interpretación de los resultados que ustedes hagan. Porque si simplemente dicen x1 es tantos, x2 es tantos, z es tantos, sin unidades, sin un análisis de resultados, entonces el Inge va a decir, no, aquí simplemente me ha copiado, no sé ni qué ha hecho, ni él entiende, entonces 10, 20, ¿no? Lo que él vea ponerles. Entonces, se pueden apoyar con todas las herramientas que vamos a ver este semestre, pero la interpretación, o sea, estito es lo que más vale para él. Porque quien sea puede poner al software, copiar y hacer todo igual, pero interpretar, eso ya es labor de cada uno de ustedes, ¿no? Que puedan traducir los números en la solución del problema. Entonces eso es lo que él quiere y es lo que más le importa. No sé si tuvieran alguna duda. Los minutos de dónde saca. Perfecto. Vamos a aclarar esta partecita. Aquí nos dicen una compañía que funciona 10 horas al día. Aquí estas 10 horas es el dato. Mira, tenemos 10 horas al día. Y en la tabla se nos está mostrando minutos por unidad. Entonces, si nosotros quisiéramos llevar estos minutos a horas, como les dije, vamos a tener valores menores a la unidad en todo caso. Y por eso es que prefiero convertir estas 10 horas a minutos, que en este caso vendría siendo así, ¿no? Nosotros sabemos de que una hora tiene 60 minutos. Entonces, tachando, que vamos a tener 600 minutos. Así para trabajar en las mismas unidades, para no confundir minutos, que estos son los términos, con horas. No sé si he respondido, aclarado tu pregunta, tu duda.
Ya, perfecto. Entonces eso sería, muchachos. ¿Tuvieran alguna otra duda? ¿Alguna otra incomodidad? ¿Algo? Ah, sí, X1 y X2, ¿en qué unidades son? Ya. X1 y X2 en primera instancia lo habíamos definido como producto 1 y producto 2, pero para que ustedes digan en su análisis qué viene siendo, lo voy a anotar aquí. Bueno, van a venir siendo las unidades eh, producidas o fabricadas, eso depende de ustedes, de producto 1 al día. Entonces esto abarca tanto para X1 y para X2. Entonces X1 será unidades producidas de producto 1 al día y X2 será unidades producidas de producto 2 al día. Esa vendría siendo la unidad real que tendría X1 y X2. Unidades producidas de tal producto en un día. ¿Verdad? Eso sería. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? Si no, pasaríamos directamente con el siguiente ejercicio. Bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente ejercicio. En este caso vamos a escoger el ejercicio de la sección 2.2a, pero en este caso el número 12. Que este es un ejercicio que el INGE suele colocar en la mayoría de los exámenes cuando se tienen enunciado. Solamente que a veces cambia el nombre de la compañía o a veces cambia un nombrecito, pero no acostumbra a cambiar los números. Ya, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, aquí vamos a empezar a analizar y resolver el siguiente ejercicio. Vamos a ir leyéndolo con calma para poder resolverlo. Listo. Entonces aquí ahora nos dicen de que Wild West produce dos tipos de sombreros tejanos. Ya nos está diciendo que hay una empresa, ¿no? De que produce dos tipos de sombreros tejanos, lo que sea. El sombrero tipo 1 requiere el doble de mano de obra que el tipo 2. Entonces vamos a subrayar esto. El doble de mano de obra que el tipo 2. Ahora nos dicen luego, si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, la compañía puede producir un total de 400 sombreros tipo 2 al día. Entonces, si se fijan, hasta este punto de aquí, desde esta parte, es todo un solo análisis, ¿no? Aquí solamente nos dicen de que son dos tipos de sombreros. Ahora aquí nos están dando condiciones, ¿no? De que el sombrero tipo 1 requiere el doble de mano de obra que el tipo 2 y que si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, se pueden producir esta cantidad de sombreros al día. Entonces nos dicen luego, vamos a subrayar con otro color, los límites de mercados respectivos para tipo 1 y tipo 2 son de 150 y 200 sombreros al día. Entonces también ya nos están diciendo de que vamos a trabajar por días. Ahora, respectivamente, ¿no? Que 150 y 200 son respectivos uno al otro. La utilidad es de $8 por sombrero tipo 1 y de $5 por sombrero tipo 2. Esto es lógico porque sabemos de que el sombrero tipo 1 requiere el doble de mano de obra, entonces va a ser más carito. Cambio el tipo 2 no. Es algo que solamente es para ver si tiene sentido o no. Ahora nos dice determinar la cantidad de sombreros de cada tipo que maximice la utilidad. Entonces quizás tenemos que fabricar 20 sombreros tipo 1 y 10 tipo 2 o viceversa, y qué utilidad nos puede dar esto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que responder a esta empresa. Entonces vamos a empezar analizando y siempre, como les había dicho, desde la función objetivo, que es la parte más esencial para que ustedes ya puedan eliminar datos. Entonces en este caso ya nos están diciendo incluso maximizar la utilidad y nos están dando las utilidades que vienen siendo las ganancias, ¿no? Entonces vamos a definir primeramente como x1 y x2 como nuestras variables principales. Y vamos a decir que x1, ahora sí lo vamos a anotar biencito, no como hace rato.
lo vamos a anotar un poco más aquí. Vamos a hacer x1 y x2. Entonces lo que nosotros vamos a decir aquí lo voy a anotar, de que van a ser las cantidades de sombreros tipo 1 producidos en un día, ¿verdad? Y aquí lo vamos a agarrar y yo esto mismo lo voy a pegar aquí, pero en este caso esto va a ser 2. ¿Ya? Entonces esas vendrían siendo los valores de nuestras variables. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo determinar la cantidad de sombreros de cada tipo que va a maximizar la utilidad. Entonces, si vamos a obtener 30 sombreros tipo 1, vamos a decir que es la cantidad de sombreros tipo 1 producidos en un día, ¿verdad? Entonces, así es como estamos definiendo nuestras variables de raíz para no tener problemas luego. Entonces, en este caso estamos trabajando en una maximización en Z. En Z. Que va a ser igual a ¿qué? A 8x1 más 5x2. ¿De dónde sale 8 y de dónde sale 5? De las utilidades por cada uno de nuestros sombreros. Acordémonos que hemos definido como el sombrero tipo 1 como x1 y el sombrero tipo 2 como x2. Entonces cada una de estas utilidades va a ser coeficiente a multiplicar en la función objetivo. Hasta aquí ya hemos definido lo que viene siendo nuestra función objetivo. Entonces nos podríamos olvidar de toda esta parte, ¿no? Porque ya hemos analizado todo esto. Entonces vamos a empezar a leer lo que hemos subrayado. Esta parte de aquí tampoco no nos sirve, porque ya hemos analizado. Ahora nos dice, el sombrero tipo 1 requiere el doble de mano de obra que el del tipo 2. Entonces ahí simplemente vamos a entender de que va a ser 2x1 porque es el doble, y ahora vamos a entender, ¿no?, que la mano de obra que se quiere para el tipo 2. Y ahora nos dicen, si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, la compañía puede producir un total de 400 sombreros de tipo 2 al día. Entonces, considerando que nos cuesta el doble de fabricar, bueno, el doble de mano de obra de fabricar, nos están diciendo de que X2 nos requiere, que son los sombreros tipo 2, y que si toda la mano de obra estaría dedicada solamente a trabajar en esto, tendríamos 400 sombreros tipo 2. Entonces este vendría a ser el análisis, ¿no? Aquí no nos vamos a regir y decir, pero estos 400 solamente es para los sombreros del tipo 2. En todo caso, nos están diciendo de que esto tarda el doble. Y tenemos la producción de los obreros y de toda la mano de obra trabajando en estos dos aspectos. No nos quiere decir que solamente es para X2, abarca para ambos. Por eso los representamos en una sola restricción. Esto quizás pueda confundir un poco, generar un poco de dudas, pero es cómo se representa lo que nos están queriendo decir aquí. Ahora, quizás esa sea la parte más complicada, porque si leemos lo siguiente nos dice, ¿no?, los límites de mercados respectivos para tipo 1 y tipo 2 son de 150 sombreros por día. Entonces podríamos decir de que X1 tiene que ser menor o igual a 150. ¿Por qué? Porque nos están diciendo de que solamente podemos producir 150 o menos, ¿no? Son los límites. Y también para X2 tenemos que sean 200. Después tenemos que aplicar las condiciones de no negatividad, diciendo que ninguna de estas dos variables principales tiene que ser menor que 0, ¿no? Entonces este vendría a ser el análisis y el desglose, la traducción del texto a las ecuaciones de restricción. No sé si tuvieran alguna duda, muchachos. Tal vez se han generado dudas en esta restricción. Quisiera escucharlas y aclararlas en lo posible. Si es que hubiera. Si es que es entendido, perfecto. Los escucho. ¿Sí puede repetir, por favor, la primera restricción? Ya, perfecto. Nos están diciendo de que el sombrero tipo 1 requiere el doble de mano de obra, ¿verdad?
Entonces nos están diciendo en realidad de que tardaría el doble. Ahora nos están diciendo de que del tipo 2 no hay ningún problema. Ahora nos dicen, si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, aquí está haciendo mucho énfasis en lo que viene siendo el tipo 2. La compañía puede producir un total de 400 sombreros de tipo 2 al día. Ahora, aquí, si ustedes se ponen a pensar, eh, hay una congruencia, porque aquí nos están diciendo de que tipo 2 solamente podemos fabricar 200 al día. Y aquí nos están diciendo de que supuestamente son 400 de tipo 2. Entonces, ¿esto está mal o qué estamos haciendo? No. Lo que tenemos que entender es de que toda esta parte, desde aquí hasta aquí, abarca solamente para la primera restricción. Entonces, entendiendo de que al tipo 1 le tarda el doble de mano de obra y al tipo 1 no le afecta en nada, solamente vamos a poder fabricar 400 sombreros en conjunto. Aquí la verdad es de que no lo han corregido, pero en diferentes versiones y en otras partes que se han solucionado, esta parte de tipo 2 al día, bueno, de tipo 2 al día en general, no está ya en versiones actuales. Entonces simplemente son un total de 400 sombreros. Eso es lo que tienen que entenderme, ¿ya? Esta parte confunde un poco, sí, pero es lo que se maneja, porque creo que ya no han salido versiones traducidas al español y acostumbran a manejar este tipo de texto. Ya, entonces esa sería la aclaración para esta parte. Ahora se nos facilita un poco más entender esta parte, ¿no? Que se producen solamente 400 sombreros. Ya no vendrían a ser del tipo 2 exactamente. Entonces ya tenemos todo verificado. No sé si aclaré o si todo está claro ahora. Sí, o sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, entendiendo ese análisis, podemos ya empezar a graficar y se puede fijar lo sencillo que simplemente es colocar en el Tora con todas las variables. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Verdad? Si obtenemos un valor z, que va a ser la multiplicación de lo que nos salga de x1 y de x2, va a ser prácticamente ganancia neta. Eso va a ser lo que va a ser, porque es la utilidad, ¿no? Entonces nos están diciendo dólares y en general vamos a tener esa ganancia y podríamos decir que es al día, porque estamos trabajando bajo ese parámetro, ¿no? Son sombreros que se fabrican en un día, tanto de X1 y de X2. Entonces, esta va a ser las unidades que vamos a obtener de Z. Entonces, colocamos en el Tora, quizás esto se haga un poco aburrido, pero bueno, ustedes más que yo tienen que practicar esta parte. Son dos variables y tres restricciones de nuevo, si no me equivoco. Perfecto. Entonces hacemos Enter. Y ya saben de que estamos maximizando. Entonces es 85, ya, 85, 2, 1, 1, 1, esto es 150 y esto es 200. Y eso de aquí es 400. 85 las ganancias. 21 los coeficientes de la primera restricción, menor o igual a 400. Después tenemos x1, aquí me iba a equivocar. Aquí es x1 y aquí es x2. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta restricción al ingresar al Tora, esto tal vez lo tenía que haber hecho así, no así. Esto puede generar un poco de dudas y estoy consciente de ello. Entonces aquí va a ser x1 en menor o igual a 150, ¿no? Porque aquí entendemos de que no hay coeficiente de x2 y en esta última restricción entendemos de que no hay coeficiente de x1. Entonces así se entiende un poco mejor para evitar problemas. Y entonces así se coloca en la tabla, ¿no? También para evitar tener cualquier dificultad. Estamos maximizando, entonces todo está bien. Vamos a guardar igual y vamos a decir de que sea el ejercicio de la sección 2.2a y en este caso es el 12, si no me equivoco, el 12. Listo. El 12. Listo. Entonces nos vamos a la sección de resolver problema y nos vamos al apartado de gráfico, ¿verdad? Entonces acostumbramos siempre para analizar un poquito graficar las primeras restricciones. Ahora aquí entendemos y ya saben, están familiarizados con este tipo de gráficas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora la función objetivo? Va a partir de un valor mínimo buscando el valor máximo que quizás sea este o quizás sea este.
Eso ya nos lo dirá el programa. Pum, nos dicen de que este es el valor máximo. Entonces ustedes cuando vayan a graficar, esto lo tienen que hacer de la siguiente forma, como lo habíamos hecho hace rato, ¿verdad? Entonces vamos a decir de que en este punto tenemos coordenadas x1 y x2, que en este caso x1 es 100, entonces se tienen que producir 100 sombreros de tipo 1 al día y 200 sombreros de tipo 2 al día. ¿Para qué? Para tener una ganancia de $1800 al día. Y así es como ustedes terminarían el ejercicio. Véanse de que hemos hecho todo correctamente. A cada unidad, a cada variable le hemos dado su respectivo significado, su unidad, su valor y también de la función objetivo. Hasta aquí, no sé si tuvieran alguna duda de este ejercicio. ¿Todo claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, creo que nos alcanza el tiempo para resolver un último ejercicio más. Bueno, en realidad sí son 45 minutos que faltan. En realidad a mí las clases no me gusta hacerlas muy largas, pero esta va a ser la única clase que vamos a dar a pura resolución de ejercicios de este estilo, porque el Inge también nos pidió, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a resolver el ejercicio 16 ahora. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces en este caso nos dicen de que, si se fijan, igual es un ejercicio con tablita. Entonces más o menos ya están un poco más familiarizados con este tipo de ejercicios. Solamente que aquí, aparte de la tabla, tenemos que entender el enunciado, ¿no? Entonces yo les garantizo que si dominan estos tres tipos de ejercicios que estamos resolviendo, van a poder estar hachas para el examen. Ahora, incluso el ejercicio que el Inge resolvió de la ganancia de radio, bueno, la maximización de minutos o de número de veces de radio y de televisión, era un ejercicio que estaba aquí en el texto, incluso si no me equivoco. Si nos alcanza vamos a resolver este más, que es bastante sencillo y bien interesante igual, pero había un ejercicio, un enunciado, aquí no me acuerdo cuál era, que nos dicen de que es una compañía fabrica, este es de escritorios y sillas. Vamos a buscar ese ejercicio porque me da curiosidad. Aquí está, Show and Shell, publicitar los productos de radio y televisión con un presupuesto de $10,000 al mes, que el Inge aquí lo pone 10,000 bolivianos al mes, y cada minuto de publicidad de radio cuesta tantos y tantos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es lo mismo, incluso creo que aquí sí ha cambiado lo que cuesta en la televisión y la radio. Entonces, si se fijan, el esquema es el mismo, no cambia nada. Incluso nos dice de que los expertos dicen de que la televisión genera 25 veces más, es más efectiva que la radio, ¿verdad? Si han estado en esa clase, este ejercicio entró al examen de mesa. Y bueno, yo también lo resolví porque fue el primer parcial del 2020, del primer semestre. Y entonces, con todo eso ya muchos aprobaron la mesa. Aparte de que es el primer semestre que se está dando que el Inge no deja tomar como semestres regular a los que son mesa. Y si es que hay muchos que quizás están pensando que el Inge les va a hacer valer, lamentablemente no. Muchos ya le preguntaron y todo, y no se puede por disposición de las autoridades de la universidad. Y muchos docentes que solían hacer eso también están dejando de hacerlo por las llamadas de atención que recibieron, porque es algo que no está bien en realidad, pero los ingenieros dejaban, y era muy amable de su parte, eran comprensibles al entender que teníamos choques, etcétera, etcétera, X motivos, ¿no? Entonces, este ejercicio el Inge ya lo resolvió, se pueden fijar, está sacado del texto y entró a un examen de mesa. Entonces, mucho cuidado que pueden entrar unos cuantos tipos de ejercicios como este. Entonces, en este caso, vamos a resolver, como les había dicho, el ejercicio número 16, ¿no? Entonces, vamos a sacar la capturita.
Aquí está. Listo. Entonces ahora lo vamos a leer en conjunto y vamos a analizar el ejercicio, ¿no? Entonces aquí ahora nos dicen, Burroughs Garment Company fabrica camisas para caballero y blusas de dama para las tiendas de descuento de Walmart. Bueno, hasta aquí lo único que nos interesa es de que ya sabemos cuáles van a ser nuestras variables principales, ¿no? Que se fabrican camisas para caballero y blusas para dama. Es lo más importante que tenemos que saber. Esto ya no nos sirve de donde sea que sea. Corporación que aceptará toda la producción surtida por esta empresa, ¿no? Entonces esto también no nos sirve para nada. El proceso de producción incluye el corte, la costura y el empaque. Ahora, si ustedes se fijan, no nos lo está diciendo, pero de igual forma son procesos simultáneos que se tienen que hacer uno después del otro. No podemos costurar, luego cortar, luego empaquetar. No, primero se tiene que hacer un corte, la costura y el empaque, ¿verdad? Entonces, analizando un poco esta parte, encontramos una similitud con el anterior ejercicio y decimos de que estas ya van a ser las restricciones. Y ahora si curioseamos un poco, aquí ya tenemos el corte, la costura y el empaque. También tenemos la utilidad, entonces ya tenemos todo. Solamente nos queda seguir leyendo para ver qué podemos sacar. Ahora aquí nos dice, ¿no? Burroughs emplea 25 trabajadores en el departamento de corte. 25 trabajadores se van a ir a cortar la tela, eso nos están diciendo. 35 en la costura y 5 en el empaque. Ahora nos dicen, la fábrica trabaja un turno de 8 horas, 5 días a la semana. Entonces ahora ya nos están colocando otras limitantes, ¿verdad? Ya no es como antes que solamente teníamos las horas y todo eso. Entonces ahora nos dicen, la siguiente tabla muestra los requerimientos de tiempo y utilidades por unidad para las dos prendas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar? Por así decirlo, lo más importante, que vamos a fabricar camisas y blusas. Estas tienen que pasar por 3 procesos, que son corte, costura y empaque. Para cada proceso tenemos un número de trabajadores y nos dicen de que la fábrica trabaja 8 horas y 5 días a la semana, ¿verdad? Entonces tenemos que entender todo eso, aparte de entender la utilidad, y con eso ya podemos estar listos para empezar a trabajar. Entonces, vamos a ello. Yo voy a... Mejor lo hago así. Aquí, listo. Lo vamos a hacer un poco más chiquitito aquí para poder empezar a resolver y que todo el análisis quede claro. Ya hemos analizado cada parte. Entonces podemos empezar a decir cuál puede ser nuestra función objetivo. En este caso va a ser una maximización en Z, que en este caso va a ser ¿para qué? Primeramente tenemos que definir nuestras variables x1 y x2. Entonces podríamos decir a un inicio de que x1 va a ser el número, va a ser el número de camisas producidas, y esto podemos ver ya de que puede ser por, aquí por ejemplo tenemos minutos por unidad y tenemos en este caso de que son horas. Entonces de momento lo vamos a dejar la unidad de tiempo pendiente. Entonces en este caso van a ser el número de blusas por, y de igual forma lo vamos a dejar aquí la cantidad de horas, etcétera, etcétera. O minutos, lo que vaya a ser, ¿no? Entonces ahora entendemos de que va a ser una maximización en Z en 8x1 más 12x2. Entonces hasta aquí ya habríamos definido nuestra función objetivo y ya tendríamos lo que viene siendo para analizar nuestras restricciones en este apartado, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros ahora? Tenemos minutos por unidad. En todo caso, nos convendría pasar a lo que vienen siendo, qué sé yo, quizás convertir las horas a minutos o viceversa los minutos a horas. Con la experiencia del anterior ejercicio, creo que nos conviene pasar las horas a minutos. Ahora aquí, este dato de 5 días a la semana, fíjense y no se confundan muchachos, simplemente nos está diciendo de que trabaja de lunes a viernes.
no trabaja sábado y domingo. Y ahora, si vamos a convertir estas horas a minutos, igual va a ser en un día. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo las 8 horas a minutos. No vamos a decir por semana, porque para hacer por semana tendríamos que considerar esos 5 días más. Entonces, con que nosotros demos la producción por día, ya va a bastar. O por hora en todo caso, ya vamos a ver. ¿No? Entonces, en todo caso, nosotros convertiríamos estas 8 horas a minutos. Entonces vemos de que una hora tiene 60 minutos y en este caso tendríamos lo que vienen siendo 480 minutos. ¿Verdad? Ahora nosotros ya podríamos decir de que estaríamos trabajando en este margen dentro de las 8 horas, que va a ser lo que cada trabajador va a dedicar ya sea al corte, a la costura o al empaque. Ahora nosotros eso sí queremos expresar en minutos y en la totalidad de día, porque si se dan cuenta, considerando las 8 horas, y aquí espero no confundirlos, pero espero que esta explicación valga mucho para que ustedes luego no tengan dudas, haciendo este análisis estaríamos haciendo un análisis por día, porque estamos considerando las 8 horas. Si nosotros quisiéramos expresar simplemente en horas, muchachos, tendríamos que colocar 60 minutos. Cabe decir que en este caso nuestra restricción va a estar limitada por 60 minutos, que es la hora, ¿no? Porque nosotros queremos saber, ahora aquí es donde nosotros queremos expresar la respuesta. Yo lo voy a hacer en horas y les voy a explicar por qué. Porque a mí es más fácil contabilizar, por así decirlo, cuántas camisas o cuántas blusas puedo yo fabricar, costurar, procesar por hora. Sabiendo cuánto puedo procesar en una hora, puedo saber en un día. Y si puedo saber cuánto hago en un día, puedo saber luego en la semana. Entonces siempre va a ir de menor a mayor. Y por eso les conviene a ustedes siempre trabajar en hora. Y si no tienen otra alternativa, trabajan en días. Como entendemos de que es un corte, una costura y un empaquetado, nos tomará cuestión de horas. No es algo que me valga la pena hacer un análisis para los días. Entonces estos 60 minutos se traducen en una hora. ¿Y por qué vamos a trabajar con 60 minutos y no con una hora? Para no confundir unidades. Aquí tenemos minutos por unidad y aquí vamos a tener minutos. Entonces, antes de continuar, hasta aquí quedó todo claro. Esta parte de aquí solo es para otro análisis, ¿ya? Como espero que me estén siguiendo el paso y todo, no creo que se vayan a confundir, pero si es que la explicación no quedó clara, por favor quisiera escucharles. Esta parte de aquí no. Vamos a trabajar con 60 minutos. Les estoy explicando el por qué. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Los leo si es que no tienen la posibilidad de hablar. Si no, los escucho. ¿Todo claro, muchachos? Bueno, supongo que sí. Entonces vamos a continuar haciendo el análisis de las restricciones. Ya tenemos nuestra función objetivo en este apartado, que es 8x1 más 12x2. Y en tal caso nos queda definir las restricciones. Entonces esa función objetivo va a estar sujeta a lo que vienen siendo las restricciones. Sabemos de que el corte, la costura y el empaque son procesos que se dan secuencialmente. Y vamos a ver cómo se afecta el número de trabajadores en esto. No se preocupe. Entonces, tenemos lo primero. En este caso, para la camisa tenemos 20x1 y en este caso para la blusa tenemos 60x2. Y en este caso se suman x2. Listo. Y esto tiene que ser menor o igual a ¿qué? Ahora estamos trabajando para calcular en una hora. Entonces vamos a tener los 60 minutos. Pero que también tenemos una cantidad de trabajadores que se va a dedicar al corte. Entonces vamos a multiplicar este apartado por 25.
Y en realidad lo que tendríamos en este apartado sería los 25 trabajadores, claro, sobre la hora. En este caso son sobre 60 minutos, pero 60 minutos sabemos de que es una hora. Entonces este lado estaría restringido por esto. Entonces este lado, ¿qué va a representar? Que va a ser la cantidad de camisas, la cantidad de blusas que se van a producir dado por este margen. Una cantidad de trabajadores que van a trabajar en un cierto tiempo. Entonces esas van a ser las unidades. Claro, no tienen que anotarlo, solamente tienen que saber por qué se está restringiendo, ¿no? Ahora repito, en este lado tenemos una cantidad de camisas más una cantidad de blusas que se van a producir y estas tienen que ser lo que nos permita trabajar con 25 personas dentro de este rango. Claro, todo en minutos y como sabemos que en este caso son minutos por unidad y todo lo estamos trabajando los minutos como si fueran horas, lo podemos calcular en horas, no tenemos ningún problema. Entonces, eso vendría a ser el análisis de esta restricción. Continuamos con la segunda restricción, que es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos 70x1 más 60x2, en este caso. Un momentito, perdón. Así se está grabando todavía. Ya. X2. Y esto va a ser menor o igual a ¿qué? La misma hora, porque vamos a calcular por hora la costura y el empaque, y de tal forma vamos a considerar el número de trabajadores, que en este caso para el corte son 35. Listo, entonces nos queda ver el empaque, que para las camisas va a tardar 12 veces en factor de minutos. Después vamos a tener de que para las blusas va a tardar 4 en factor de minutos por unidad. Y aquí vamos a tener menor a qué, que la misma hora, porque vamos a tener por hora, y que son 5 empaquetadores. Entonces aquí ya tendríamos todo definido, solamente nos faltaría colocar los resultados de estos valores del lado derecho, que en este caso, a ver, voy a sacar mi calculadorita. 60 por 25 sería 1500. Y en este lado 60 por 35 sería 2100. En este lado sería 60 por 5, 300. Entonces estaríamos restringidos por estos valores. Ahora aquí yo estoy colocando igual, debe ser menor o igual. Eso no se olvide. Listo. Entonces esas serían nuestras restricciones. Sabemos de que x1 y x2 no pueden ser menores a 0. Entonces ya estamos colocando la condición de la no negatividad y hemos hecho el análisis para nuestras restricciones para que considerando 60 minutos que equivale a una hora, el valor que vamos a colocar aquí, que son las camisas producidas por hora, esté trabajado en dimensiones que sean coherentes. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta esta parte, muchachos, los escucho. O todo claro, alguien me responde para continuar. Bueno, me imagino que todo claro. Entonces lo único que nos quedaría hacer sería colocar todo lo que nosotros tenemos, hemos trabajado, hemos deducido en el Tora, ¿verdad? Entonces nos vamos al menú principal y vamos a llenar los datos. Entonces tenemos dos variables y 3 restricciones, ¿verdad? Listo. Entonces le damos Enter. Maximizamos en 8 y 12. Ahora después de esto yo les voy a dar un ejercicio para que ustedes practiquen. Tenemos 20, 60, 1500. Ahora, a modo de que voy llenando la tabla, les quería comentar lo siguiente. Desde el año pasado, que igual soy el auxiliar, el INGE me da a mí la capacidad para que yo les pueda dar una práctica, ¿no? Entonces la práctica generalmente se da cuando ya hayan visto todos los temas del primer parcial. Esto era 60 por 35, ¿cuánto? Que no entiendo qué anotado.
ya 2005. Ya, entonces esa práctica va a ser de todos los, va a ser un ejercicio de cada tema del primer parcial y me lo van a entregar bajo cierto formato que yo les voy a decir, y eso el Inge, yo calificándolo sobre 100 puntos, él verá cuánto es la ponderación que le va a dar y todo. Entonces, eso para comentarles. Ya teniendo todos los datos, vamos a empezar a resolver por el método gráfico. Listo, entonces vamos a graficar de uno en uno en primera instancia y vemos de qué ese es el área que se va dando. Y la tercera restricción modifica el área. Entonces podríamos decir de que todas las ecuaciones, todas las restricciones están involucradas en la solución óptima. Hacemos clic en la función objetivo y nos marca de que esta es la solución óptima. Entonces ustedes en su gráfico ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que decir, este punto de aquí tiene coordenadas x1, 12, x2 tiene unidades 21. Entonces estas 12 son camisas por día y estas 21 son blusas por día. Y esto nos da una ganancia en Z de 348, que vendrían a ser dólares. Y hasta nosotros podríamos decir que esto es por día, porque nos estamos limitando a eso, ¿verdad? No digo hora. Sí, estamos trabajando en horas, no en días. Ahí discúlpenme, por favor. Estamos trabajando en horas, no en días. Ahí tienen que tener mucho cuidado en esa parte, cuando vayan a hacer su análisis. Y se tienen que acordar en lo que han trabajado. Entonces son horas. Esto es hora y esto es horas. Listo. Entonces toda nuestra productividad, ganancia y las variables tienen que estar dadas en este formato. ¿Todo claro, muchachos, en esta resolución de ejercicios? Ahora yo ¿hay preguntas? Les repito. Si tuvieron alguna pregunta, alguna consulta. Una consultita. ¿Sí? Sobre los exámenes, dijo que el ingeniero eh, mm, solamente califica, ¿no? Lo que son lo que ¿cómo te puedo decir? Su formato, nada que ver los ejercicios a mano, o es que directamente podríamos hacer en el TORA, ¿no? ¿Verdad? Pueden hacer en ¿Cómo el se califica? pueden hacer en el Tora para ayudarse, como les dije hace rato, pero lo que ustedes tienen que hacer es interpretar. Si les pone un ejercicio así con enunciado, con texto, con tabla, manualmente tienen que deducir estas restricciones y la función objetivo. No pueden hacer directamente en el Tora porque les va a decir de dónde ha sacado estos datos. Tienen que mostrar ustedes todo este procedimiento y recién pueden graficar. Entonces, graficado en el Tora, ustedes también tienen que graficar a mano. Si ustedes se fijan aquí en el Tora, ya les está mostrando por dónde pasa. Me pueden hacer zoom aquí, por ejemplo, y les dice por dónde está pasando exactamente. Aquí por 24, en el otro lado, entonces por 42, por 75, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya pueden graficar y decir este punto, este es el área factible, ¿no? Así todo bien, y este punto tiene tales coordenadas. No les va a aceptar que hagan directo, sin gráfico y sin análisis. Tienen que hacer más o menos como lo he estado haciendo yo. Por ejemplo aquí, ¿no? Ustedes entienden, definen su función objetivo, sus restricciones y van a decir, no, resolvemos por el método gráfico y tenemos lo siguiente. Así es como tendrían que hacer un ejercicio de método gráfico. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, muchachos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta más? En todo caso, estaría viendo entonces qué ejercicio ustedes me podrían resolver. Ya, el ejercicio 18. Ya, este de aquí ustedes me lo van a resolver como tareita. Solamente voy a crear una tarea que no es obligatorio que presenten, pero si
me va a dar una idea de quiénes son las personas que trabajan, quiénes hacen, quiénes no hacen. Podría pasar exámenes pasados. Lo voy a pasar en el transcurso mientras vayamos avanzando. No me sirve de nada pasarles exámenes pasados a estas alturas cuando recién estamos viendo los primeros temas. Cuando veamos todo lo del primer parcial, voy a ir subiendo el material y vamos a resolver esos exámenes pasados. ¿Ya? De momento simplemente atiendan, toman apuntes de lo que el Inge les enseña, y si es que pueden asistir a las clases que yo doy también. Es todo lo que necesitan para poder aprobar. Ahora, como les había dicho, cualquier tarea práctica que les vaya a dar el Inge, hagan. El examen va a valer más siempre. Lo que le va a seguir va a ser la práctica. Lo que va a seguir después de la práctica es la tarea. Ahora aquí también se incluye la práctica del auxiliar, en este caso soy yo, ¿verdad? Entonces el examen a veces suele valer 60% y todo esto vale 40%. Eso el Inge ya ve cómo ponderar dependiendo cómo les ha ido en sus exámenes. Por eso es que yo siempre les digo, hagan sus prácticas y sus tareas, pero muchas veces no me hacen caso y les está faltando un puntito, 2 puntitos que las tareas les podía haber salvado, pero por flojos no hacen, es la verdad. El Inge les da todo lo necesario para que puedan aprobar en parciales y no lleguen al final. La mayoría de las veces el final es una muerte, entonces no les recomiendo que lleguen ahí. Trabajen y hagan todo lo que el Inge les pide, ¿ya? Entonces, con esa última recomendación, si no hay nada más, yo voy a subir esta tareita que va a ser para hoy día hasta las 24:00, y quiero que me muestren cómo han hecho en el Tora. Ustedes ya vean cómo. Me tienen que mostrar a mano cómo hemos hecho en clases, o en un PDF, en un solo PDF. Me tienen que mostrar esta parte, cómo han determinado la función objetivo, cómo han determinado sus restricciones, en el Tora qué han sacado y la interpretación de los resultados. Eso es todo lo que me tienen que hacer. Ahora, como les digo, esto no es obligatorio, es para las personas que están practicando y quieren hacer algo, no estén sin hacer nada. Entonces, si no habrían más consultas, eso sería todo por la clase. Muchas gracias a todos por asistir.